Hola a todos, saludos, yo soy Ángeles Estrada, estudiante de la Maestría en Literatura Centroamericana y en esta ocasión estaré compartiendo con ustedes el análisis de un conglomerado de manifestaciones artísticas. En este caso, la canción de protesta y la poesía revolucionaria. En tal sentido, se tomará como contexto histórico y geográfico el caso de Nicaragua durante el movimiento guerrillero y la revolución sandinista entre los años 1960 y 1979, con el fin de evidenciar el arte como un instrumento de movilización social. El movimiento guerrillero y la revolución sandinista, desarrollados en Nicaragua entre los años 1960 a 1979, estuvieron apoyados por distintas manifestaciones artísticas y estas permitieron la transmisión y difusión de mensajes que tenían un contenido ideológico, político y también militar. Tal es el caso de la canción de protesta y la poesía revolucionaria, las cuales sirvieron como instrumentos de concientización y también de movilización física de las masas populares. Esto con el fin de combatir y acabar la dictadura somocista que imperaba por décadas en el país. El criterio de agrupación de ese conglomerado se centra en analizar el contenido de algunas piezas musicales del álbum Guitarra Armada de los hermanos Carlos y Luis Enrique Godoy y también algunos fragmentos del poemario Los Salmos de Ernesto Cardenal. Esto con el fin de evidenciar su relevancia para la lucha social. El análisis estará apoyado en algunas miradas disciplinares de la sociología, la sociopolítica, la sociohistoria, la retórica, la musicología, la historia y comunicación social o ciencias de la comunicación y la teología, con el fin de encontrar aportes significativos que abonen al entendimiento del arte como un medio para alcanzar un fin, que en el caso del país nicaragüense pues era la emancipación de la dictadura somocista. Algunas citas encontradas en los campos del conocimiento mencionados anteriormente, encontramos la cita del sociólogo Tarrausinei, para quien él afirma que la acción colectiva contenciosa es la base de los movimientos sociales y revolucionarios, y para estos movimientos el arte, las manifestaciones como la música y la poesía son pertinentes y necesarias. Para Dominic Jean-Marie, la música contribuye grandemente a ahogar al individuo en la masa y a crear una conciencia común. Es el canto colectivo el medio más seguro de fundir una muchedumbre en un solo bloque y de inspirar el sentimiento que constituye un solo ser. Por su parte, la poesía revolucionaria, según Ephraim James, aboga más o menos abiertamente por un cambio profundo de las estructuras tanto económicas, políticas y sociales de un país o región para acabar con las injusticias que lo caracterizan y que imperan en dicho territorio. Los objetivos de este estudio es evidenciar el papel movilizador que jugaron la canción de protesta y la poesía revolucionaria en el contexto histórico-político del movimiento guerrillero y la revolución sandinista en Nicaragua, en el periodo ya mencionado. También analizar el contenido, trasfondo y alcance de los mensajes propagados en esas piezas musicales y poemas, los cuales eran difundidos por el movimiento revolucionario entre la población a través de distintos medios que por lo general eran clandestinos. Y por último, pues establecer relaciones entre las obras seleccionadas desde las diferentes perspectivas disciplinares investigadas. Según la metodología, este estudio busca analizar el contenido de las obras representativas de la canción protesta de los hermanos Mejía Godoy y la poesía de Ernesto Cardenal. Para ello, se realizará un análisis del discurso de esa muestra representativa para lograr localizar esos mensajes propagandísticos y con contenido social, con argumentos movilizadores y también con expresiones ideológicas, políticas y armadas. Ahora bien, llegando al punto del análisis, tenemos en el álbum Guitarra Armada estos tres ejemplos para evidenciar
a la canción de protesta como un instrumento de movilización. Tenemos el primer ejemplo, que es el fal. El fal, en este caso, es un arma, y ahí dice en el fragmento de la canción: quebramos el arma ahora, llegó la hora de separar la laminita del cierre, la masa viene saliendo ya. Le tiramos la cubierta y así logramos de sopetón poner a un lado este asunto y aparte el conjunto del cañón. En la número 2, los explosivos. Cuando se acerque el momento de la ofensiva final, a la calle todo el pueblo a poner su grano de maíz. Queremos ver en tu casa para las bombas construir carbón, vegetal y grasa, azúcar y acerrín. La tercera canción, el himno de la unidad sandinista, dice: combatientes del frente sandinista, adelante, que es nuestro el porvenir. Rojinegra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. Como vemos, estos ejemplos muestran el contenido ideológico de las letras, y eso solamente es una muestra. Aquí se enseña a utilizar las armas, a fabricar explosivos caseros, y también se está invitando al pueblo a sumarse a la lucha por la liberación. Como ustedes pueden observar, el lenguaje que utilizan los hermanos Godoy es sencillo y es directo, porque ellos pretendían que fuera entendible, que su público captara el mensaje expuesto o explícito ahí en sus letras, y también el objetivo de despertar conciencias y que al despertarse se pudieran sumar a la lucha. En el caso de la poesía revolucionaria de Ernesto Cardenal tenemos estos tres salmos. El 5 es como una lamentación bíblica y a la vez es una denuncia del contexto sociopolítico que se vivía y se experimentaba en Nicaragua. Dice el 5: escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda, ni estás en sociedad con el gángster. El Salmo 11 dice: esos que dicen dominaremos con la propaganda. La propaganda está con nosotros. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los explotados, ahora mismo me levantaré, dice el Señor. Y el Salmo 36: al líder que ves ahora, pronto no lo verás. Lo buscarás en su palacio y no lo hallarás. Los hombres mansos serán los nuevos líderes, los pacifistas. Encontramos aquí una intertextualidad con los salmos de la Biblia y vemos cómo la poesía de Cardenal vincula el cristianismo el socialismo. Él estuvo fuertemente influenciado por la teología de liberación, la cual denunciaba las injusticias de los gobiernos opresores. Entonces esta escritura es de resistencia y combativa, de doloroso testimonio y de solidaridad humana. Este poeta rechaza las conspiraciones, las opresiones y las injusticias de los opresores y considera que la revolución es justa, así como Dios. Por eso él inspira, motiva a través de su escritura al público a quien llega con estos poemas. Él expone la realidad histórica de su país de una manera fácil, no hace un uso de un lenguaje cargado de metáforas, sino que usa un lenguaje cotidiano para que el pueblo nicaragüense, que en ese tiempo por lo general no sabía leer ni escribir, y él buscaba convencer a la población de la necesidad de la lucha social y de la construcción de una nueva nación. A las conclusiones que se llegó con este estudio es que pese a la situación adversa que se vivía en Nicaragua en ese periodo, que el gobierno de Somoza censuraba, reprimía y perseguía a todos aquellos que eran ajenos a su ideología, entonces aún así surgieron escritores, músicos y artistas que se establecieron en organizaciones y desde ahí promovieron actividades culturales estratégicas. ¿Para qué? Pues para denunciar los abusos del régimen somocista y también para motivar la lucha social. Esta lucha que trascendió las fronteras de Nicaragua hacia otros países de Centroamérica y del mundo. Las manifestaciones artísticas como la canción de protesta y la poesía revolucionaria fueron formas de comunicación de mensajes que los sandinistas utilizaron a través de distintos medios, en su mayoría clandestinos, como el caso de Radio Sandino, por donde pasaban los poemas, las canciones y todo lo relacionado con información de Nicaragua. Y ellos llegaban a un público mayor de esta manera, localizado a lo largo del territorio nacional.
y sobre todo, y aún más importante, es que ese público no sabía leer, no sabía escribir, porque se encontraba al margen de la cultura. Entonces, el proyecto sandinista trataba de involucrar a todos, incluso a aquellos que no tenían esa formación ni educación. Y el contenido de los poemas y de las canciones se destacaban ideas de la teología de la liberación, la construcción de nación y la muerte como el camino idóneo. Era la forma para asegurar esa victoria a las futuras generaciones. No importaban las represalias, no importaba la represión. Aquí se trataba de liberarse del yugo de la dictadura somocista. Esa es alguna de la bibliografía que se investigó para este estudio. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero verlos en una próxima ocasión.